La purificación del leproso. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Esta es la ley para el día de la purificación del leproso, cuando lo lleven al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento para examinarlo y comprobar que la llaga de la lepra ha sido sanada. El sacerdote mandará traer para él, que ha de ser purificado, 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, escarlata y hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo y los mojará incluso el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca. Rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Tras declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. El que ha sido purificado lavará sus vestidos y se afeitará todo su pelo. Se bañará en agua y quedará puro. Luego volverá al campamento. Pero tiene que quedarse primero 7 días fuera de su tienda, y es al día 7º cuando se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba, las cejas, es decir, se afeitará todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua, quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una oveja de 1 año sin defecto, como oblación 3/10 de flor de harina amasada con aceite y un cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará a la persona que se purifica junto con todas esas cosas a la entrada de la tienda de citas, delante de Yahvé. El sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio por el delito, además del cuartillo de aceite, y lo mecerá como ofrenda ante Yahvé. Luego sacrificará el cordero en el lugar donde se sacrifica el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar puro, porque la víctima por el pecado, tanto como la víctima por el delito, pertenece al sacerdote. Esta cosa muy santa. Después el sacerdote tomará sangre de la víctima de la reparación, mojará el lóbulo de la oreja derecha del que está purificando y el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, y tomando el cuartillo de aceite, el sacerdote echará parte del aceite en la palma de su mano izquierda. Después untará el dedo en su mano derecha en el aceite que tiene en su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, sobre la sangre de la víctima de reparación. Y el aceite que quede en la mano del sacerdote lo echará sobre la cabeza del que se purifica, haciendo en esta forma la expiación por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará su reparación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera el sacerdote hará la súplica por él y quedará limpio. Si el leproso es demasiado pobre para pagar todo esto, tomará un solo cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda mecida para hacer reparación por él, y además como oblación 1/10 flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite, 2 tortas o 2 pichones, según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al 8º día los llevará el sacerdote a la entrada de la tienda de citas para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por el delito y el cuartillo de aceite, y los mecerá como ofrenda ante Yahvé. Después de haber sacrificado el cordero del sacrificio por el delito, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y el pulgar de su mano derecha, y el de su pie derecho. Luego
derramará, aparte del aceite, sobre la palma de su mano izquierda, con un dedo de su mano derecha, hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la víctima por el delito. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo reparación por él ante Yahvé. Luego sacrificará una de las tórtolas o pichones según los recursos del que ofrece, uno como sacrificio del pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará la expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de purificación del leproso de escasos recursos.